Pasamos a ver el siguiente punto, que es la gestión de la producción. En la gestión de la producción, el sistema va a permitir cubrir desde el aprovisionamiento de materias primas, órdenes de fabricación, almacenaje y ubicación de los productos. Vamos a empezar viendo una primera funcionalidad, que es la del MRP. El sistema va a permitir, a partir de un plan de ventas o de mis pedidos de venta en firme, lanzar el MRP y que el sistema automáticamente me proponga las órdenes de fabricación que debo realizar para llevar a cabo mi plan de producción y también los pedidos de compra con los cuales me debo aprovisionar para poder cumplir con ese plan de producción. El sistema lo que va a hacer al lanzar el MRP es evaluar las necesidades. Según el stock actual, va a pronosticar a futuro, bien teniendo en cuenta los históricos de mis ventas o bien mediante, por ejemplo, un punto de pedido, qué órdenes de fabricación el sistema o, digamos, la empresa debe realizar o llevar a cabo para cubrir con las necesidades que me marca mi plan de ventas. Y además, para cumplir con este plan de producción, el MRP también me va a proponer qué pedidos de compra debo cumplir o debo, digamos, lanzar a mis proveedores para aprovisionarme de materias primas para cumplir con ese plan de producción. En el sistema podemos pasar al rol de producción que tiene mi usuario y podemos ver a modo de ejemplo un listado de disponibilidad de stocks. Este listado, por ejemplo, me va a permitir ver para una planta productiva, que en este caso es la 1000, y para las materias primas que necesito aprovisionarme, con qué artículos me encuentro con cobertura por debajo de cero en algún momento y cuáles estoy por encima. El semáforo me indica en rojo, por ejemplo, este artículo, puedo navegar haciendo doble clic, me muestra que para este artículo, que tengo stock cero disponible en estos momentos, me va a mostrar, por un lado, cronológicamente, cómo va a ir variando la disponibilidad de stock. Y como veo, en un cierto momento me voy a quedar con stock negativos. Por tanto, el sistema me avisa con el semáforo en rojo de que debo aprovisionarme de este material. Además, esta información también la puedo visualizar de forma diaria, semanal. Aquí puedo ver, por ejemplo, las entradas previstas de este artículo que va a haber, es decir, las compras que se van a realizar previstas para cada mes. Y también puedo ver las necesidades que me vienen marcadas por la explosión que ha hecho el MRP de las necesidades de las materias primas para la planta. También puedo ver esta información de forma mensual. Del mismo modo tengo las necesidades, las entradas y el sistema me calcula automáticamente la cantidad disponible. Esta información que estamos visualizando para un material únicamente, el sistema la gestiona automáticamente y yo puedo visualizarla en listados de este tipo que me avisan en qué materiales me encuentro en infracobertura o en qué materiales me encuentro cubierto suficientemente. Además de que el sistema me avisa de cuáles son las coberturas que tengo para cada uno de los artículos. Con lo cual el sistema automáticamente me va a proponer, lanzando el MRP, qué es lo que debo fabricar, qué es lo que debo comprar y además me avisa de qué materiales me voy a quedar con infracobertura. Otra funcionalidad que tenemos en la parte de gestionar la producción es la de gestión de capacidades. La gestión de capacidades me va a permitir optimizar la utilización de mis líneas de producción, asignando a cada una de ellas los turnos y las órdenes de fabricación que optimicen mi proceso productivo. Vamos a pasar a verlo en el sistema. Vamos a ver la herramienta que tiene SAP de secuenciación de órdenes. De nuevo aquí puedo filtrar qué puestos de trabajo o qué centros productivos para los cuales quiero planificar o secuenciar mi producción. Voy a coger una preselección de datos. Aquí veremos que el sistema me muestra un gráfico tipo diagrama de Gantt, en el cual puedo ver en la parte de arriba cuáles son mis puestos de trabajo. En este caso, pues mi puesto crítico es las envasadoras. Tengo aquí todas las envasadoras de mi empresa y cuáles son las órdenes de fabricación a cada envasadora que tengo asignadas. Cada uno de estos recuadros es una orden de fabricación que yo puedo desplazar en el tiempo
Además, también puedo acceder a cada uno de estos puestos de trabajo para gestionar su capacidad. Puedo ver también cuáles son, por ejemplo, de esta envasadora, cuáles son sus intervalos y turnos de la semana, lunes, martes, miércoles. Puedo añadir nuevos turnos, puedo quitar nuevos turnos para ajustarme a las necesidades de mi plan de producción. Si vuelvo a la herramienta de secuenciación, puedo trabajar sobre estas órdenes. También puedo desasignarlas de una línea. Por ejemplo, voy a coger la envasadora 2, voy a quitar las órdenes de producción, me van a aparecer aquí abajo pendientes de asignar, y en cualquier momento puedo volver a seleccionarlas y volver a subirlas a la envasadora que tengan asignada. Puedo cambiar una orden de línea y además tengo la opción de usar lo que se llama matriz de cambios, en la cual estipulamos los tiempos de cambio entre dos órdenes de dos productos distintos y que me permite optimizar y minimizar los tiempos de cambio y de secuenciación de las órdenes. Esta misma herramienta, que aquí hemos visto que las órdenes estaban marcadas en rojo, puedo configurarla para que gestione diferentes colores, según, por ejemplo, familia de los artículos o tipo de orden, de tal manera que la visualización sea más atractiva y también sea más intuitivo para el usuario realizar, digamos, la secuenciación de las órdenes. Por defecto, SAP me va a secuenciar las órdenes de una forma óptima según la matriz de cambios que hayamos estipulado, pero el responsable de producción podrá mover estas órdenes, cambiar el orden, cambiar las líneas de producción, asignar más capacidad desde esta misma herramienta. Pasamos a ver otra funcionalidad de la parte de gestión de la producción, como es el seguimiento de la producción. Vamos a tener toda una serie de listados en el sistema que me va a permitir controlar si mi plan de producción se está cumpliendo, si ya he completado cada orden de producción, si aún está pendiente de que se lancen o si aún no se ha empezado con ellas. Si vuelvo al sistema, vamos a ver este informe de seguimiento del plan de producción, en el que yo puedo filtrar, pues por ejemplo, ya bien sea por número de orden, o por fechas, o por prioridades, o por puestos de trabajo. Como veis, tengo un múltiple de variables para seleccionar qué parte de mi producción, o si quiero toda, pues lo dejaría en blanco. Voy a preseleccionar ciertos puestos de trabajo que me interesa controlar, y el sistema me va a mostrar de nuevo un informe como los que hemos visto anteriormente. Como veis, esto permite que un usuario pueda fácilmente aprender a trabajar con diferentes partes de la empresa, pues bien sea producción o calidad, ya que los informes son muy parecidos. Y por ejemplo, aquí el indicador me muestra en verde si esta orden se ha completado, en amarillo si aún no se ha empezado con esta orden, o en rojo si estoy, por ejemplo, en este caso, a un 10% de la producción prevista. Además, en este caso lo tengo ordenado por fecha. Como os comentaba antes, pues puedo, por ejemplo, ordenarlo por tipo de puesto de trabajo. Puedo hacer también subtotales por puesto de trabajo. Y además puedo grabarme estas disposiciones para luego reutilizarlas en un futuro. Además, este informe, igual que el resto que hemos visto anteriormente, me permite, haciendo simplemente doble clic, navegar por ejemplo, a la orden de fabricación. Aquí vemos la orden de fabricación, ¿vale? Y también me permite, por ejemplo, visualizar el listado que hemos visto anteriormente de necesidades, donde puedo ver por días, semanas o meses cuáles son las necesidades y las entradas que yo espero de este artículo. Pues a modo de ejemplo tenemos este informe y otros para hacer seguimiento del plan de producción. Otra funcionalidad en la parte de producción que hemos desarrollado en varios de nuestros clientes son los sistemas de interfaces con sistemas de control en planta. Esos interfaces lo que nos permiten es conectar el sistema de control en planta con SAP y de esta manera automatizar todo lo que son las altas de producción, consumos de materias primas
y los tiempos asignados utilizados en cada orden. Así, esas interfaces, por un lado conectamos SAP con el control en planta mediante el envío de materias primas y órdenes de fabricación, y el sistema de control en planta nos devuelve todo lo que son los datos de los contadores o lectores que haya en planta, de las fabricaciones, consumos y tiempos de cada orden. Pasamos a ver otra funcionalidad de la parte de producción, que es la trazabilidad de lotes. La trazabilidad de lotes es otra herramienta muy potente de SAP que va a permitir ver a partir de un material o lote toda su cadena logística, dónde se ha usado, dónde se ha consumido, dónde se ha expedido, en qué orden se ha utilizado. Vamos a verlo en el sistema. Vamos a ver lo que SAP llama el cockpit de lotes. Aquí puedo, una vez más, SAP me aporta ciertos campos por los cuales puedo filtrar. En este caso yo voy a filtrar para un artículo. Voy a ver sus lotes. Voy a ejecutar, aquí en la parte izquierda me van a aparecer los lotes de este artículo. También podría haber filtrado por fechas, por caducidades, por stocks. ¿Vale? Vamos a coger uno de estos lotes y el sistema por un lado me va a mostrar en qué fecha se fabricó y cuál es su fecha de caducidad, así como cuál fue su proveedor y cuál era el lote de proveedor. Y por otro lado puedo ver su utilización, es decir, dentro de mi cadena logística, dónde se incorpora este lote. Vemos en primer lugar que este lote proviene de este pedido de compra. Haciendo doble clic sobre el pedido de compra, el sistema me va a permitir navegar al pedido y, por ejemplo, me va a permitir visualizar cuáles fueron las fechas de compra. Veis que me abre una nueva ventana con mi pedido de compra, veo fecha de compra, veo precios. Si vuelvo al listado, vuelvo al informe donde estoy, veo además, puedo ver, por ejemplo, en qué tipo de documentos se ha usado este lote. Puedo navegar, por ejemplo, en este caso es un albarán. Haciendo doble clic me va a desplegar el albarán, puedo consultar el albarán, ver en qué fecha se recepcionó, cuál fue su proveedor. Ahora, veo aquí, por ejemplo, el número de albarán, qué cantidades se recepcionaron, en qué fecha entró en mi fábrica. Aquí veo el lote al cual hace referencia. Si vuelvo hacia atrás, vuelvo a la herramienta del cockpit de lotes. Además, también puedo ver, por ejemplo, si sobre este lote se ha realizado alguna inspección. Veo, por ejemplo, que en este caso se realizó una inspección y el resultado fue OK. Además, puedo navegar para ver los resultados de esta inspección. Veo que en este caso la característica que se midió fue el porcentaje de materia seca. Como veis, todos los módulos de SAP están integrados. Aquí estoy navegando desde un listado de producción de lotes, de trazabilidad de lotes. Estoy navegando incluso hasta llegar hasta la inspección y a ver qué característica de calidad se estaba midiendo. Si vuelvo hacia atrás, vuelvo de nuevo al informe. También puedo hacer un análisis bottom-up, es decir, estoy viendo de dónde viene este lote que viene de este pedido de compras. Ahora voy a ver dónde se ha utilizado. En este análisis bottom-up, el sistema me dice que este lote se consumió en esta orden de fabricación. Esta orden de fabricación se fabricaron estos lotes de un semiterminado. Este semiterminado se utilizó en estas órdenes de producto terminado. Digamos que tengo toda la trazabilidad del lote. Incluso puedo llegar a ver que este lote de materia prima que se consumió en esta orden de semiterminado se acabó expidiendo con esta entrega, con este lote de producto terminado. Como veis, tengo una trazabilidad total de los distintos documentos y de las distintas operaciones por las cuales el lote de materia prima ha pasado. Además, también tengo completa navegabilidad porque puedo hacer, por ejemplo, doble clic en la entrega y se me va a abrir para que pueda ver, por ejemplo, desde el cliente, fechas de entrega, cantidades. ¿De acuerdo? Como veis, es una herramienta muy potente que me permite hacer una trazabilidad total
aquí aparece ahora la entrega, ¿vale? Veis el número de entrega, cuál ha sido mi cliente, qué materiales se han expedido, en qué fecha se ha expedido. Si vuelvo hacia atrás, vuelvo a mi listado. Como veis, una herramienta muy potente para realizar la trazabilidad de mis lotes. Esta misma funcionalidad a nivel de lotes también la tengo a nivel de pallets. El sistema me va a permitir gestionar etiquetas de pallet y llevar esta misma trazabilidad que hemos visto a nivel de lote a nivel de pallet. Es decir, desde el momento en que se fabrique y le asigno un número SSCC a este pallet, voy a ser capaz de gestionar su trazabilidad y ver a qué cliente se ha vendido, qué devoluciones ha tenido, etc. Otra funcionalidad interesante en la parte de producción es la del product costing o control de costes de mi producto. El sistema va a ser capaz de calcular automáticamente el coste estándar de mi producto, explosionando tanto las operaciones como los materiales y hoja de ruta que este material necesita. Vamos a pasar a verlo en el sistema. Vamos a ver cómo explosiona el sistema. El sistema hace ese proceso de forma masiva, pero aquí lo vamos a poder ver individualmente para un artículo. El sistema lo que hace es coger la lista de materiales del artículo y su hoja de ruta, sus operaciones para fabricarlo, y lo que va a hacer es calcular el coste teórico estándar que me cuesta fabricar este artículo. Por ejemplo, en este caso veo que este producto cuenta con una operación que es el proceso de estuchado y al mismo tiempo tengo aquí que necesita de un semielaborado que a su vez tiene estos procesos de fabricación, etiquetado, por ejemplo, envasado y además necesita de estas materias primas. Cada uno de estos artículos va a aportar su coste proporcional. Las materias primas, como SAP gestiona el precio medio variable de los artículos automáticamente, lo que me está trayendo aquí es el coste actual online, el precio medio variable de cada materia prima, imputándola directamente al coste del semiterminado y a su vez al coste del producto terminado. Además va a añadir el coste de cada uno de los procesos productivos, tanto de los semielaborados que haya por debajo del producto terminado como del producto terminado en sí. Además, en este caso, me está mostrando este coste para una cantidad de 100. Yo puedo establecer sobre qué cantidad quiero hacer el estudio. Puedo hacer el estudio sobre una cantidad base de 10 o sobre una cantidad, por ejemplo, unitaria. Además, más información que me despliega el sistema. El sistema me permite, además, hacer un análisis exhaustivo del coste de cada una de las operaciones. Por ejemplo, para este semielaborado que cuenta con varias operaciones, si hago doble clic, en esta parte de aquí abajo me muestra los costes, en este caso por cuenta contable, por clase de coste, pero también lo puedo ver, por ejemplo, agrupado bien por materiales que necesita y por operaciones. Digamos que el sistema me está separando lo que son el coste de los materiales y el coste de las operaciones. O puedo hacer un análisis simplemente de las operaciones. En este caso, por ejemplo, el sistema me muestra que el proceso de etiquetado tiene un coste de 4,23 por cada 100 unidades y que el proceso de envasado tiene un coste de 19,65 por cada 100 unidades. Este informe que, digamos, estamos visualizando de manera individual es, digamos, la explosión que hace el sistema automáticamente para calcular el coste de los artículos. Este coste, que al final es el coste estándar del artículo, el sistema lo que va a hacer es, en cada orden de producción, va a comparar este coste estándar justo con el coste real de cada orden de fabricación, y lo que va a permitir es, que luego lo veremos en un análisis de rentabilidad, establecer cuáles han sido mis diferencias respecto al coste teórico e imputar tanto el coste teórico como las diferencias en el análisis de rentabilidad de mi negocio. Lo veremos al final de la sesión. Entonces, hemos visto la funcionalidad del product costing, que al final el sistema lo que está haciendo es calcularme automáticamente el coste del producto, teniendo en cuenta el coste de los materiales
y el coste de las operaciones. También en la parte de producción tenemos una gran batería de informes a nivel de reporting. Tenemos informes, por ejemplo, de todo lo que es informes agregados, de todo lo que son las altas, consumos, stocks a nivel de producción. Vamos a pasar a verlo en el sistema. Este informe me permite filtrar, por ejemplo, por centro productivo, por almacén, por material, por familia o por tipo de material, a modo de ejemplo. Voy a coger una preselección de datos que me va a mostrar por ciertos artículos cuál es su valor de stock actual, tanto en euros como en cantidad, cuál ha sido su consumo medio, su grado de rotación, sus altas. Además, este informe me permite, es multivariable, me permite, digamos, visualizar la información, no solo, por ejemplo, también puedo visualizarlo, además de por material, como demostramos ahora, por familia. Me muestra aquí a la izquierda las distintas familias y los ratios que tenemos disponibles. SAP dispone de multitud de ratios sobre los cuales puedo hacer mi estudio. Aquí tengo, como veis, multitud de ratios de grado medio de rotación, rotación anual, última entrada, última salida. Además, como os comentaba, puedo, por ejemplo, cambiar y ver estos ratios también, por ejemplo, por centro productivo. Puedo también verlo por meses. Y además, como siempre, tenemos la función gráfica. Por ejemplo, vamos a ver el valor de stock por meses de forma gráfica. Diferentes tipos de diagramas que puedo usar en cualquiera de mis informes. ¿Vale? Además de este tipo de informes que me permiten, digamos, gestionar la información de forma agregada, también tengo otro tipo de informes, tenemos en SAP, que nos permiten visualizar, por ejemplo, eficiencia de equipos, análisis de paros de líneas de fabricación, ¿vale? Este tipo de informes los veremos luego en la última parte de cuadro de mandos, ¿vale? ¿Qué hemos visto en la parte de gestión de la producción? Pues hemos visto cómo el sistema, mediante el MRP, me optimiza los recursos y me hace una propuesta de qué debo fabricar para cumplir con mi plan de ventas y de qué me debo aprovisionar para cumplir con mi plan de producción. También hemos visto que me permite gestionar la capacidad de mis líneas, optimizar mis líneas, ordenar mis órdenes de fabricación de forma gráfica tipo diagrama de Gantt y secuenciar las órdenes de forma que optimice mis líneas de producción. Hemos visto también que puedo realizar un seguimiento de mi plan de producción a través de listados. Puedo automatizar la captura de datos en planta a través de interfaces integradas con SAP. Tengo una potente herramienta de trazabilidad de lotes y pallets que permite una potente navegabilidad tanto a entregas, documentos, órdenes de fabricación, incluso inspecciones de calidad. Hemos visto también cómo el sistema automáticamente me calcula el coste de fabricación de cada uno de mis artículos y cómo explosiona tanto las operaciones como las listas de materiales para realizar este cálculo, y que además este cálculo lo realiza el sistema de forma masiva. Y a nivel de reporting, pues hemos visto algunos de los informes que dispone SAP, ¿vale? Y luego veremos otros en la parte de Business Intelligence, el cuadro de mandos.